Qué gusto tenerte de nuevo por aquí. Vamos a dar continuación a la clase número 3 del sistema locomotor. Como recordamos, ya vimos extremidad superior, vimos la parte osteológica y la parte muscular y ahora vamos a ver a continuación miembro inferior. Como podemos ver cuando iniciamos el curso, eh, veíamos, vamos a hacer aquí un cambio, vamos a ponerlo el puntero como punto láser. Ya no tenemos miembro superior. A medida que vayamos avanzando en el curso, en este índice, se van a ir borrando los temas que ya hemos visto y vamos a dejar simplemente todos los que tenemos pendientes. A continuación vamos a ver miembro inferior osteológico y en el siguiente módulo pues vamos a ver todo lo que corresponde a la parte muscular. Entonces ahorita vamos a ver generalidades del miembro inferior, vamos a ver el fémur, vamos a ver la tibia y la fíbula, vamos a ver el pie óseo, dividiéndolo en un retropié, en un medio pie y en un anteropié o antepié. Cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Listo? Entonces vamos a dar comienzo. Con miembro inferior. Miembro inferior, dentro de sus generalidades, una de sus funciones más importantes es darle soporte a todo el tronco y a todas las extremidades superiores, a la cabeza y al cuello. Vamos a decir que en esta imagen pues no se logra ver bien cuando ahorita que ya veamos la parte osteológica, cómo es la transmisión de las fuerzas, cómo gracias a estas dos extremidades vamos a tener soporte, vamos a poder realizar caminata, mantenernos de pie, poder sentarnos, etcétera. Vamos a empezar, vamos a adelantarnos un poquito en las imágenes. Fíjense aquí, si recordamos cómo venían las fuerzas, viene desde la columna vertebral, aquí no se alcanza a visualizar, bueno, en esta imagen que estoy señalando con el puntero sí se alcanza a visualizar un poco de la columna vertebral, ya la parte más distal que corresponde al hueso sacro. La fuerza va a venir desde el hueso sacro, se va a transmitir a las alas del hueso ilia, a las alas del hueso sacro, perdón. Después nos vamos a ir por acá al hueso coxal y el hueso coxal se va a transmitir la fuerza hacia el fémur. O sea que miembro inferior es lo que está dando soporte a nuestro cuerpo. Vamos a empezar por el hueso fémur, que es el más fácil de reconocer. Vamos a analizarlo muy bien y se va a hacer un poco parecido a húmero, aún así igual tenemos grandes diferencias. Una de sus principales diferencias es esta cabeza que es bastante esferoide, vamos a ver un cuello bastante prominente, vamos a ver que tiene una disposición bastante oblicua y también tiene una disposición desde posterior hacia anterior, diciéndolo desde proximal hacia distal. O sea que tiene varias inclinaciones este hueso fémur. Si nosotros lo tenemos aquí en una norma ventral y en norma dorsal, vamos a tener diferentes características. Pero como veníamos mencionando, es bastante simple de reconocer. Es el hueso más grande que tenemos en nuestro cuerpo humano y además de eso, de los más resistentes. Es el más resistente, el más compacto. Es un hueso de característica larga, lo clasificamos como un hueso largo. Por lo tanto, vamos a tener una epífisis proximal, vamos a tener una epífisis distal y un cuerpo o diáfisis. Este cuerpo diáfisis vamos a ver que tiene una superficie anterior y vemos por dorsal que está dividido, o sea que tiene como una forma prismática triangular. Vamos a tener una superficie posteromedial y una superficie posterolateral y vamos a ver una cresta aquí bastante prominente que ya más adelante le vamos a poner nombre. Vamos a partir entonces por la epífisis proximal y vemos aquí la cabeza femoral. La cabeza femoral vemos que es bastante esferoidea, más o menos va a describir 3/4 de esfera y el primer elemento que vamos a reconocer dentro de la cabeza es esta fobia. Esta fobia o esta fosita se denomina la fosita para el ligamento transverso de la cabeza femoral. ¿Listo? Es un ligamento que va a prestar inserción a la articulación coxofemoral. ¿Listo? Entonces la fobia para el ligamento de la cabeza femoral. ¿Listo? Esas son las características. Vemos que además de eso tiene como una diferenciación, ya que esto está envuelto en cartílago articular. Y es aquí donde llegamos al cuello del fémur. Vemos este cuello que es mucho más prominente si lo comparamos al cuello del húmero, que es su contraparte. Y vamos a ver que por la cara anterior pues no se ven cositas, o sea, se ven algunos forámenes retinaculares que van a prestar vascularización y van a prestar, o sea, para que ingresen por aquí vasitos retinaculares para irrigar toda esta zona de la cabeza y del cuello
femoral. Recuerden que todos los huesos, todos los tejidos tienen que estar siempre irrigados. Por lo tanto, estos forámenes es para dar paso a elementos vasculares. ¿Listo? Vamos a reconocer además de eso dos estructuras bastante grandes. Una de estas es el trocánter mayor, que es este que tenemos acá en la parte más lateral, y vemos que por posterior también se nota muy bien. De hecho, vemos que tiene una disposición más posterior, ¿vale? Es más prominente hacia posterior. Lo mismo alcanzamos a visualizar a duras penas, no se alcanza a visualizar muy bien, pero igual este que tenemos aquí, que es el trocánter menor, que también va a tener una disposición mucho más prominente hacia posterior. ¿Listo? Si recordamos en fémur, también teníamos lo que eran el troquil y el troquíter, o ¿cómo es que se llaman? Los tubérculos mayor y menor. Aquí también tenemos unos que son más o menos como parecidos. Si nos damos cuenta las características anatómicas, vamos a encontrar ciertas similitudes entre su contraparte, que es el húmero, y este hueso fémur. Entre este trocánter mayor y este trocánter menor, por la cara anterior vamos a encontrar una línea que le vamos a denominar línea intertrocántea. ¿Listo? Ahora sí, nos vamos a la cara posterior de lo que es la epífisis proximal. Vamos a ver el trocánter menor, que se encuentra más inferior y más medial, y vamos a encontrar el trocánter mayor, que se encuentra más ventral, o sea, perdón, más superior, y también obviamente es más prominente hacia posterior. Ahora vamos a encontrar otro surco, una cresta entre estos dos trocánteres. Esta cresta la vamos a denominar cresta intertrocántea. ¿Listo? Esta cresta intertrocántea por ventral también tenía un nombre similar, pero acá se le conoce como línea. ¿Por qué se le conoce como línea? Porque es menos prominente por ventral que por dorsal. Por eso por dorsal recibe el nombre de cresta intertrocántea. Si nosotros vemos el cuello por la parte superior-dorsal, vamos a ver que llegando hacia el trocánter mayor vamos a encontrar una fosita. Esta fosa la vamos a denominar fosa trocántea y va a prestar inserción para los músculos que vienen desde la pelvis, los cuales reciben el nombre de pelvitrocánteros. Vemos nuevamente por aquí en esta imagen dorsal la fobia para el ligamento de la cabeza femoral. Vemos el cuello, vemos esta curvatura que presenta en este ángulo inferior. Ya más adelante, cuando veamos las imágenes radiográficas, vamos a ver cómo cambia el trabeculado óseo, que explica la biomecánica que va a tener este hueso. ¿Listo? Vamos a decir que en esta cresta intertrocántea, cuando nos acercamos más hacia lateral y hacia superior, vamos a llegar a una tuberosidad. Esta tuberosidad recibe el nombre de tubérculo o tuberosidad cuadrada. No porque tenga forma cuadrada, sino simplemente porque aquí se está insertando un músculo cuadrado que hace parte de la región glútea. ¿Listo? Entonces, vamos reconociendo nuevamente los elementos. Ya sabemos que por ventral está la línea intertrocántea y por dorsal está la cresta intertrocántea. Y que cuando la llevamos, que tiene una disposición oblicua desde medial a lateral y desde inferior hacia superior, o sea, vamos a decir que es inferior-medial a superolateral, la disposición que va a tener esta cresta intertrocántea, y en su parte más superior y más lateral nos vamos a encontrar antes del trocánter mayor con la tuberosidad cuadrada que va a prestar inserción para músculos. Vemos también en la parte del cuello, aquí simplemente estoy repitiendo, en donde va a estar presente la fosa trocántea en la parte más posterior y más lateral del cuello. ¿Listo? Aquí llegando al trocánter mayor. ¿Vale? Luego de eso vamos a analizar la diáfisis. Vemos que la cara anterior es bastante lisa, mientras que la cara dorsal pues sí presenta una cresta que es bastante prominente. Esta cresta, que nos divide en dos superficies, en una superficie posteromedial y en una superficie posterolateral, la vamos a denominar la línea áspera. Esta línea áspera va a tener diferencias en su bifurcación, o mejor dicho, en su parte proximal que en su parte distal. Va a presentar ciertas divisiones y en su parte más proximal va a presentar una trifurcación y en su parte más distal una bifurcación. ¿Listo? Vamos a ver nuevamente la epífisis. Aquí vemos la epífisis distal, vemos cómo se forma la cresta intertrocántea, cómo están los trocánteres, la cabeza, el cuello, la línea intertrocántea por la cara anterior, la fosita trocántea, la tuberosidad cuadrada.
¿Listo? Si ven, la epífisis proximal gira en torno a cabeza y a trocánteres. Me vuelvo nuevamente para describir la línea áspera. Vamos a decir que la línea áspera va a dividir, ya dijimos, la superficie posterior en una medial y en una lateral. Y decíamos que en su porción más proximal va a presentar una trifurcación. Va a presentar un surco lateral, un surco intermedio y un surco más medial que no se alcanza a visualizar aquí. Muy bien, no es como muy evidente, al igual que el intermedio, pero el lateral sí vemos que es bastante prominente, ¿no? Vemos que este surco lateral de la línea áspera va en busca del trocánter mayor. Y antes de llegar al trocánter mayor va a presentar una tuberosidad que aquí no la mencionan, pero sí está aquí mencionada, que es la tuberosidad glútea, que es esta que tenemos aquí donde estoy apuntando con el puntero. O sea, vemos aquí la línea áspera y vemos cómo esta línea áspera se bifurca, se trifurca y estamos describiendo su trifurcación lateral. Y se dirige hacia el trocánter mayor y antes de llegar al trocánter mayor forma la tuberosidad glútea, que va a ser donde se va a insertar el músculo glúteo máximo. ¿Listo? Luego de eso, vamos a ver la bifurcación, o sea, la trifurcación intermedia, que se dirige hacia dónde, hacia el trocánter menor. Esa línea, ese surco intermedio, le vamos a poner línea pectínea. ¿Listo? Entonces, el surco intermedio de la línea áspera se dirige hacia el trocánter menor y va a formar la línea pectínea. Y la parte más medial, la cresta medial, se va en busca hacia la cara anterior de la línea intertrocanteria. Y este va a prestar inserción para el vasto medial, esta línea que se llama la línea espiral. ¿Listo? El vasto medial se va a estar insertando en relación a esta línea espiral que es la cresta medial de la línea áspera. ¿Listo? Vemos un foramen nutricio aquí en el tercio medio del fémur. Recuerden que estos forámenes nutricios pues es para que pasen los elementos vasculares que van a nutrir al hueso. Nos vamos ahora sí para la parte más distal y vamos a ver que esta línea áspera se va a bifurcar en dos. O sea, vamos a tener una bifurcación lateral y una bifurcación medial. ¿Vale? Entonces, además de eso, se va a formar una superficie en la cara posterior debido a la bifurcación de esta línea áspera. Vamos a describir la epífisis distal para poder entender estas relaciones anatómicas que vamos a tener aquí de la línea áspera. Nos ubicamos en la epífisis distal y vamos a reconocer primero que todo por la cara anterior estas dos estructuras que tenemos aquí, que es un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Vamos a reconocer nuevamente que como en el húmero, los cóndilos mediales son mucho más prominentes. Si nos analizamos, su radio es mucho más grande, su radio de circunferencia, a diferencia de este cóndilo lateral que tenemos aquí. Y entre este cóndilo lateral y este cóndilo medial vamos a denominarle la tróclea femoral. ¿Listo? O también como se le tiene aquí en este rótulo, que aparece como carilla rotuliana. Pero el nombre más correcto que recibe es la tróclea femoral. ¿Por qué? Porque va a aparecer ese hilo, esa carrete donde se envuelve el hilo de las cometas. Recibe el nombre de tróclea. Así como vimos que en el fémur, o sea, perdón, en el húmero, en su epífisis distal también tenía una tróclea, vemos que tiene ciertas similitudes. Ahora, si nos vamos a la parte dorsal, vemos que se ven también nuevamente los cóndilos medial y lateral, siendo el cóndilo medial mucho más prominente, pero vemos que acá se va a formar una fosa, lo que vamos a decir que estos epicóndilos, o sea, estos cóndilos lateral y medial tienden a juntarse hacia anterior y tienden a separarse hacia posterior, formando aquí una fosa que se llama fosa intercondilia que va a prestar inserción a ligamentos que van a estabilizar la articulación de la rodilla. ¿Listo? Una vez entendiendo entonces que tenemos dos cóndilos, uno medial y uno lateral, y según sus características vamos a tener lo que son epicóndilos, que son estructuras que están sobre los cóndilos por su prefijo epi. ¿Listo? Vemos el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Por anterior alcanzamos a ver que superior al epicóndilo medial vamos a encontrar el tubérculo del aductor. Este tubérculo del aductor va a depender de qué tan trabajado estén estos músculos
su prominencia. Entre más prominente quiere decir que este músculo que se está insertando aquí, que es el músculo aductor máximo, va a ser mucho más fuerte, va a tener mayor trabajo, va a ser más voluminoso, por lo tanto deja una impresión mucho más evidente en el tejido óseo. Va a dejar aquí una marca, una evidencia mucho más grande. ¿Listo? Ahora, si nos vamos a la cara dorsal, entonces ya continuando con lo que decíamos de línea áspera que presenta una bifurcación medial y una bifurcación lateral, entonces vamos a decir que estas se van a dirigir hacia los epicóndilos. Cada línea, cada cresta, la cresta o línea supracondilia medial y una línea supracondilia lateral. ¿Por qué? Pues porque se están dirigiendo hacia los cóndilos. ¿Listo? Sobre los cóndilos, supra de sobre cóndilos. Medial, pues porque se encuentra hacia medial, y lateral porque se encuentra hacia lateral. Y vamos a ver nuevamente aquí presente lo que es el tubérculo aductor. Aquí no se alcanza a apreciar bien, pero lo vamos a describir de todas formas, el epicóndilo lateral. Vamos a presentar ciertas tuberosidades, tanto medial como lateral, que van a prestar inserción para los músculos gastronemios, tanto medial como gastronemio lateral. Pero en el epicóndilo lateral vamos a destacar un surco que se ve más que todo para la cara posterior. O sea que vamos a decir que es un surco que se encuentra en la parte posterior y lateral del hueso fémur, en su epífisis distal. ¿En relación a qué cosa? Al cóndilo lateral. Este surco lo vamos a llamar surco popliteo. ¿Por qué? Porque va a prestar inserción para el músculo popliteo. Y superior a este vamos a encontrar una fosita, que es una fosita que va a prestar inserción también para el gastronemio lateral, o sea que el gastronemio lateral no solo va a tener inserción en ese tubérculo que mencionamos, tubérculo lateral para el gastronemio, sino también en una fosita. Vamos a decir que entre la línea supracondilia medial y línea supracondilia lateral, que son la bifurcación de la línea áspera, vamos a encontrar una carilla o una superficie poplitea. Esta superficie poplitea se encuentra superior a la fosa intercondilia y va a formar en la parte superior o el trígono superior del rombo popliteo. Es un lugar donde vamos a encontrar elementos neurovasculares que se van a dirigir hacia la pierna. Vemos aquí radiografías, podemos visualizar lo que es la cabeza femoral, vemos el cuello femoral, vemos aquí el trocánter mayor, vemos el trocánter menor y vamos a reconocer lo siguiente. Si ustedes se fijan en estas dos radiografías, vemos que en el margen inferior del cuello femoral se ve un poquito más brillante, mientras que en la parte superior se ve un poco más opaco. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona vamos a tener mayor densidad ósea. ¿Y esto a qué se debe? Debido a que el trabeculado óseo, ¿cierto?, se va a encontrar mucho más condensado en el borde inferior de cuello. ¿Y por qué razón? Por lo que veníamos explicando hace rato de la transmisión de las fuerzas. Acuérdense que venía desde el sacro, a las del sacro va a pasar al hueso ilíaco y del hueso ilíaco va a pasar a la cabeza y de la cabeza va a transmitir aproximadamente el 67 a 68% de todas las fuerzas van a pasar por esta parte inferior del cuello. Por lo tanto va a tener un reforzamiento. Y este reforzamiento pues obviamente tiene sentido porque imagínense si no estuviera aquí en la parte inferior sino por la parte superior, esto pasaría de fractura en fractura ya que la gran mayoría de las fuerzas se acumulan en esta región. Vemos una región mucho más opaca, translúcida, que es esta que tenemos en esta zona, que le vamos a poner el espolón calcar. Entre más translúcido sea, o sea, entre más opaco se vea, quiere decir que hay menor densidad ósea. Y se forma un trígono que se denomina el trígono de Wolff, y ese trígono es donde se van a presentar la gran mayoría de las fracturas. Obviamente aquí en esta radiografía de la derecha vemos cómo se fractura la diáfisis del fémur. Esto es más que todo ocurre en accidentes por velocidad, traumáticos, multitraumáticos o gracias a deportes de contacto, por ejemplo con rugby. Es muy común encontrar este tipo de fracturas. Mientras que, por ejemplo, en algunos casos de que hay artrosis, osteoporosis temprana, sobre todo en mujeres, vamos a ver que este hueso fémur pues va a presentar fracturas en esta zona del cuello y es ahí donde se tienen que realizar procesos como el trasplante o el reemplazo de cadera.
Vamos a decir entonces, aquí podemos ver una fractura del cuello femoral, vemos que esto ocurre ya por debilidad de la zona, o sea, este tejido se hace demasiado blando y como aquí es donde se acumulan las fuerzas, o sea, imagínense, toda la fuerza del cuerpo, todo el peso, se acumula y se concentra en esta zona, entonces tiene que ser una zona bastante reforzada y que obviamente si el tejido se debilita vamos a encontrar fracturas con mayor facilidad. Vamos a decir que así como en el húmero, este también va a presentar un ángulo de inclinación, un ángulo que se va a formar entre el eje cérvico-cefálico del fémur y un eje del cuerpo. Entre estos dos ejes, como aparece aquí en la imagen que estoy señalando con el puntero, se va a formar un ángulo de 130 grados, que es lo normal. Cuando el ángulo se aumenta, se va a formar algo que conocemos como coxavalga. Y cuando el ángulo disminuye, que vemos que aquí este eje cérvico-cefálico se acerca más hacia el eje del cuerpo, se va a denominar coxavara. ¿Listo? Estos ejes son de importancia reconocerlos. Entonces, ya sabemos que lo normal es encontrarlo aproximadamente entre 130. ¿Listo? Que si se aumenta ese ángulo, o sea que este ángulo, o sea este eje, perdón, cérvico-cefálico aumenta, ¿cierto? Se aleja del eje del cuerpo, vamos a denominar que se va a encontrar un caso de coxavalga, y en el caso contrario, que es cuando se acerca al eje del cuerpo, este eje cérvico-cefálico del fémur, se va a denominar coxavara. Nos vamos al hueso sesamoideo más grande que tenemos en el cuerpo humano, que es la rótula o patela. Esta rótula o patela vemos que tiene una forma más o menos triangular, vemos que tiene una carilla anterior y una carilla posterior, vemos que tiene un borde medial bastante prominente y un borde lateral más bien vertical. A pesar de que no es vertical completamente, pues en comparación al medial, el medial es mucho más prominente, por lo tanto vamos a decir que tiene un vértice inferior, un vértice superior y también un vértice medial. Vamos a decir que por la carilla posterior vamos a encontrar que tiene carillas articulares. Esta va a estar revestida de cartílago y vamos a dividirlo en tres partes. Vamos a decir que tenemos una carilla lateral, una carilla medial y otra que tenemos acá, una carilla que es la carilla impar o faceta impar, que se encuentra medial a la carilla medial. Tanto carilla como medial como lateral la vamos a dividir en superior, en intermedia y en inferior. Eso sí, describiendo que la carilla lateral articular de la rótula es mucho más grande. ¿Listo? Entonces, la carilla lateral articular de la rótula, vamos a decir que es mucho más prominente, mucho más grande a comparación de la carilla medial articular de la rótula. Pero ambas van a estar divididas en superior, en media e inferior. Y una carilla impar que va a ser la fase, ya la mencioné, carilla impar, que se va a encontrar medial a la carilla medial articular de la rótula. ¿Listo? En algunas ocasiones tiende a desarticularse esta rótula, se tiende a desplazar hacia lateral y lo único que hacen esto se ve sobre todo en deportistas, futbolistas, que se les sale un poquito de esta cosa, se les sale la rótula, se desplaza hacia lateral, por algún motivo se rompe algún ligamento, no está bien sostenida, por lo tanto se desplaza y lo que hacen simplemente es con un golpe volvérsela a acomodar. ¿Listo? Eso sería todo de rótula. Pues vamos a decir que está articulando pues directamente con esta zona que tenemos aquí, que va a ser aquí la tróclea femoral, ¿listo? En esta región. Llegamos a la tibia. Nos vamos a los huesos de la pierna. La tibia va a ser un hueso de tipo largo, va a tener epífisis también proximal y epífisis distal. Vamos a encontrar que su epífisis proximal es tiene una característica más o menos plana, mientras que su epífisis distal ya tiene como una superficie más cuboide. Ya vamos a describir que tiene una estiloides también. Vemos que comparte ciertas características comunes con lo que es el radio. ¿Listo? Vamos a describir entonces desde igual que como hemos estado haciendo todo este tiempo, desde la epífisis más proximal a la epífisis distal y también describir algunos elementos que vamos a encontrar en el cuerpo. Vamos a empezar entonces por acá por la epífisis proximal de la tibia.
¿Listo? Y vamos a encontrar en su cara anterior, lo que primero reconocemos es esta tuberosidad, que se llama tuberosidad anterior de la tibia o tubérculo de Jardí. Vamos a decir que este es el lado medial de la tibia y este es el lado lateral de la tibia. ¿Cómo lo reconozco? Por el maleolo que se encuentra acá abajo, que es el maleolo medial, que se encuentra mucho más inferior. Nuevamente nos ayuda a reconocer, como en todos los huesos de las extremidades, que el lado más prominente siempre es el lado medial. ¿Listo? Vamos a decir que tiene dos plafones que aquí no se alcanzan a ver, pero en esta imagen sí son como dos plataformas que van a articular con los cóndilos humerales. Esto lo conocemos como plafones tibiales. Y vamos a decir que entre estos dos plafones tibiales vamos a encontrar una cresta o una eminencia intercondilia. Esta eminencia intercondilia va a tener dos tubérculos, un tubérculo intercondilio medial y un tubérculo intercondilio lateral. Y esta eminencia nos va a dividir, ¿qué cosa? Nos va a dividir toda esta superficie, toda esta carilla superior de la tibia en dos compartimientos. Uno anterior a esta eminencia intercondilia, que vamos a denominar área intercondilar anterior, y una área posterior que la vemos en esta imagen por acá, que va a ser el área intercondilar posterior que se encuentra posterior a la eminencia intercondilia de la tibia. ¿Listo? Entonces vamos a decir que es una superficie plana, por así decirlo. Vamos a tener los plafones y en la parte media, justo en la parte media, vamos a tener una eminencia entre cóndilos, ya que vamos a tener un cóndilo medial y un cóndilo lateral. ¿Listo? Los cóndilos medial y lateral de la tibia. Y ojo, no confundirlos con los maleolos, que los maleolos hacen parte de la zona distal. Los cóndilos medial y lateral. Se llaman así plafones porque van a articular con los cóndilos del fémur, que ya lo vimos hace un rato. ¿Listo? Entonces van a articular aquí los cóndilos femorales y van a formar la articulación de la rodilla, que eso se va a ver en otra unidad aparte que hace parte del sistema esplásmico. ¿Listo? A la parte de esplasmología. Entonces, seguimos retomando. Vemos que por la cara posterior en la epífisis proximal, también en la zona más lateral, vamos a encontrar la cara articular para la tibia. O sea que vamos a decir que la tibia tiene una disposición bastante posterolateral en la zona de la epífisis proximal. O sea que la articulación se encuentra hacia la parte posterior y más lateral de la tibia. ¿Listo? Vamos a describir también esta línea que la tenemos aquí, que viene oblicua desde medial hacia lateral y desde inferior hacia superior, que es la línea del sóleo. En esta línea del sóleo, que es una marca, una impresión, ya que aquí es donde se inserta el músculo sóleo, nos va a permitir reconocer que hacia arriba se va a estar insertando el músculo popliteo. Recordemos que por la cara dorsal del fémur también teníamos entre las líneas supracondilias medial y lateral una superficie. Esa superficie se denomina poplitea. ¿Por qué? Porque era el tercio superior del rombo popliteo. Aquí, si nos acordamos, también por la parte lateral del fémur, en el cóndilo lateral, en la parte epicondilar, recordamos que había un surco, que era el surco popliteo. Entonces, como así en el puntero, más o menos va a venir el músculo y se va a insertar sobre esta línea del sóleo. ¿Listo? Vemos en esta imagen también que está aquí, vemos esta es una tibia, por si no se reconoce aún, esta es una tibia derecha. ¿Por qué? Porque esta es la cara anterior, este va a ser lateral y este va a ser medial. Por lo tanto, esta va a ser una tibia derecha. Por lo tanto, esta es una vista de esta tibia derecha desde la parte lateral. Vamos a decir que esta es la cara posterior y que este es el margen anterior. Por lo tanto, aquí tenemos la tuberosidad de Jardí que no está marcada. Vemos como la cara articular de la tibia se dispone hacia posterior y más bien hacia lateral. Y vemos claramente aquí la eminencia intercondilar. Y los tubérculos obviamente que se encuentran cada uno al lado de ella. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos de la epífisis distal de tibia. Si seguimos haciendo un recorrido en su cara lateral de la tibia es la que va por dentro de la pierna, por así decirlo, se encuentra más medial, entonces en su margen lateral es donde va a encontrarse este margen interóseo. Y este margen interóseo va a prestar inserción para una membrana que va a unir la tibia con la fíbula, así como se unía el radio con la ulna. ¿Listo?
Aquí vemos nuevamente, también en esta imagen anterior se alcanza a ver aquí el margen interóseo. La tibia también es, la tibia, perdón, es un hueso bastante compacto, bastante duro. Entonces tiene características como mencionaba al principio de hueso largo, va a tener hueso, o sea, va a tener canal medular, va a tener las epífisis, va a tener una diáfisis bastante resistente. ¿Listo? Este hueso que estamos viendo aquí en pantalla va a ser el, no, la contraparte de la ulna en la pierna. Este va a ser la fíbula, también conocida como peroné. Y vemos que es un hueso bastante delgado en comparación a la tibia. La tibia era mucho más gruesa, este es mucho más delgadito. Vemos que tiene un margen anterior, un margen lateral. Vemos acá. Vemos que en la parte de arriba tiene como una forma de lanza. Va a tener acá un vértice. Vamos a tener la cabeza de la fíbula, esta que tenemos aquí. Vamos a tener el cuello, que es lo que lo está uniendo al cuerpo como tal. ¿Listo? Vemos aquí entonces. Vemos aquí la cara articular. Bueno, ahorita esto lo vamos a ver cuando veamos la epífisis distal. No nos vayamos para allá todavía. Vemos aquí nuevamente una imagen, el ápice. Vemos aquí el borde posterior, vemos que la cabeza fibular, recuerden que cuando vimos la tibia, decíamos que esa superficie articular que iba a tener la tibia para la fíbula se encontraba hacia posterior y bien lateral, por lo tanto vamos a decir que este ápice o esta vértice va en busca de esa zona para articular con la tibia, por lo tanto tiene una dirección más bien hacia posterior. Listo. Vemos aquí cómo están dispuestos estos dos huesos. Vemos la tibia nuevamente. Vemos acá los tubérculos, como ambos forman la eminencia intercondilia. Vamos a reconocer el área intercondilia anterior. Vamos a ver los plafones, el plafón medial, el plafón lateral. Vemos el tubérculo de Jerdí, este que tenemos aquí. Vemos aquí la tuberosidad de la tibia. ¿Listo? No sé si lo mencioné mal al principio, creo que ahí me equivoqué. Esta tuberosidad anterior tibial no es el mismo que este que está aquí, que es el tubérculo de Jerdí, que es completamente diferente. Vemos que se encuentra más hacia lateral y más en la parte superior, mientras que este se encuentra prácticamente en la convergencia con la diáfisis, ya, mientras que este está en la parte de la epífisis, y este hace la tuberosidad anterior de la tibia y este es el tubérculo de Jerdí. Vemos aquí la superficie articular de la tibia, que la vemos, se veía mucho mejor desde una visión lateral, donde está articulando con el ápice y con la cabeza de la fíbula. Vemos aquí el cuello de la fíbula y vemos este septo o este margen, que es el margen interóseo, que es donde se va a insertar la membrana interósea que va a unir estos dos huesos por su margen medial de la tibia, de la fíbula anteromedial y por el margen lateral de la tibia. ¿Listo? Margen anteromedial de la fíbula y margen lateral de la tibia. ¿Listo? Eso es de la parte más proximal de todo lo que tiene que ver con estos dos huesos de la pierna. Nos vamos a la parte posterior. Vemos aquí la línea para el sóleo. Recordamos que la línea para el sóleo tenía una disposición desde medial hacia lateral y desde inferior hacia superior. ¿Listo? Y que superior a esto vamos a encontrar la inserción del músculo popliteo. Reconocemos el área intercondilar posterior de la tibia. No tenemos nada más para mencionar por aquí. Vamos a decir lo siguiente. Entre lo que es la espina ilíaca anterosuperior y la rodilla como tal, la rótula, vamos a trazar un eje. ¿Listo? Este sería nuestro primer eje. Y vamos a trazar otro eje que va central al miembro inferior. Entre estos dos se va a formar lo que es el ángulo Q. Entonces vamos a tener un eje que lo vamos a trazar desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la base de la rótula y vamos a tener otra línea que va a pasar por el centro de la extremidad. ¿Listo? En mujeres, obviamente, como la pelvis es mucho más ancha, entonces esta espina ilíaca anterosuperior se va a encontrar más desplazada hacia lateral, por lo tanto, va a hacer que este ángulo Q se abra un poquito más, por lo tanto, vamos a decir que el ángulo Q en las mujeres es un poquito más ancho. Pero, ¿qué es lo que nos permite ver esto? Es simplemente para estudiar la biomecánica, qué tanto se ha desplazado este ángulo,
va a estar explicado de acuerdo al peso que va a tener la persona. Por ejemplo, una persona obesa va a tender a que esto se desplace mucho más, por eso esta rodilla se va a encontrar como más dispuesta hacia el centro, como lo encontramos aquí en esta imagen. Cuando aumenta este ángulo Q, va a producirse este fenómeno que se llama genualgo. Genu hace referencia a la rodilla. Vemos que las rodillas están así como en X, ¿sí? En la disposición que parece como si fuera una X, las rodillas tienden a irse como hacia el centro. ¿Listo? Esto se ve, es muy común en personas obesas. Y vemos, por ejemplo, acá el genu varo, que es al contrario, el ángulo se hace más pequeño, el ángulo Q, y por lo tanto tienden las rodillas a alejarse, y también va a traer consecuencias drásticas de que tiende a romperse algún tipo de ligamento, ya que las cargas como tal van a distribuirse, las fuerzas también van a distribuirse de otra manera, y pues obviamente el tejido no está diseñado para eso y se produce una sobrecarga hacia cierto lado, y es de ahí donde se producen las rupturas. Entonces, el ángulo Q, importancia en la parte de la biomecánica. ¿Listo? Para explicar qué tan desviado se encuentra desde la espina ilíaca anterosuperior a la base de la rodilla. ¿Qué tan? Si se han cerrado los ángulos de la rodilla o si están más abiertos. Nos vamos a ir a la epífisis distal de lo que es la tibia para ya empezar a meternos a la parte ya final, a la recta final de la parte osteológica del miembro inferior. Entonces vamos a describir la cara anterior primero de la epífisis distal de la tibia. Entonces vamos a ubicarnos primero aquí. El punto 1 me indica lo que es el maléolo medial de la tibia. Por lo tanto, esta parte de acá va a ser la parte más lateral. En la parte anterolateral vamos a encontrar aquí donde tengo el puntero un tubérculo. Este tubérculo le vamos a poner el tubérculo de Chaput. ¿Listo? Chaput. En la parte más medial, en el maléolo medial, vamos a encontrar esta escotadura, y esta escotadura nos va a permitir inspeccionar la articulación. Esta escotadura le vamos a poner el nombre de muesca de Hartir. ¿Listo? Eso es lo que podemos visualizar. Vamos a ver que es bastante plana, bastante lisa esta superficie de la cara anterior de la tibia. Entonces, reconocemos en la zona más anterolateral el tubérculo de Chaput y esta muesca, la muesca de Hartir, que nos va a permitir inspeccionar la región, la zona interna de la articulación. ¿Listo? Este tubérculo de Chaput va a prestar inserción para ligamentos que van a estabilizar la articulación del tobillo. ¿Listo? Vámonos a la cara posterior. Vamos a reconocer nuevamente aquí el 1. Vemos aquí el maléolo medial y vamos a encontrar aquí la parte más lateral. Vemos esto que se encuentra aquí, este punto 4, este tubérculo que se encuentra más hacia el lateral. Le vamos a poner el tubérculo de Forman. Y vamos a encontrar por aquí la carilla articular con la fíbula. ¿Listo? Forman se llama este tubérculo que se encuentra en la parte posterior de la carilla articular con la fíbula, tubérculo de Forman, que también va a prestar inserción ¿para quién? Para estos ligamentos que van a estar estabilizando la articulación del tobillo. ¿Listo? Y por aquí también vamos a encontrar aquí este punto 5, que aquí no se alcanza a ver, pero en esta imagen que tenemos desde medial, en esta norma medial, vemos un tercer maléolo o maléolo de Stott. En anatomía clásica se le conoce así. Vemos una norma medial, vemos aquí cómo se encuentra el maléolo medial, vemos el tercer maléolo de Stott, y aquí no se alcanza a visualizar bien los colículos superior e inferior y el surco intercolicular, pero van a prestar inserción para un ligamento deltoidio. Este ligamento del tobillo, que también va a ser uno de los estabilizadores de la articulación del tobillo y de los más importantes de la cara medial. ¿Listo? Y finalmente la cara lateral la reconocemos pues porque el maléolo medial se ve allá al fondo, y aquí vamos a reconocer esta superficie rugosa que es donde se va a formar como una especie de triángulo. Si ustedes se fijan, vemos una vertiente anterior y una vertiente posterior. Esta vertiente anterior se va hacia ¿dónde? Hacia el tubérculo de Chaput, que era este que veíamos acá en la región anterolateral de la tibia, mientras que esta vertiente posterior se dirige a este tubérculo que está acá, este tubérculo posterior que era el tubérculo de Forman. Entonces tenemos Chaput, muesca de Hartir, tenemos el maléolo de Stott,
maleolo de forma, o perdón, el tubérculo de forma. Vemos aquí los colículos superior, colículo anterior y posterior, posterior y anterior, perdón, y el surco intercolicular que van a prestar inserción para el ligamento deltoidio. Vemos el maleolo medial y acá en la cara lateral, pues lo que le mencionaba, vertiente anterior, vertiente posterior, forman chaput, maleolo medial y carilla articular para la fíbula. Nuevamente la tibia la tenemos por aquí, fíjense, una visión posterior, tenemos la carilla articular para la fíbula. Vemos aquí la parte más medial, aquí tenemos al tubérculo de forma. Vemos acá la parte inferior o la norma inferior de la tibia. ¿Listo? Vemos aquí, por acá, por la cara ventral que se veía esta zona de inspección que era la muesca de Hartier. Vemos aquí nuevamente el maleolo de Stott. ¿Sí? Ya, esta es la vista lateral, fíjense aquí. Aparecen los colículos, la escotadura peronea. Una visión lateral de la epífisis distal de la tibia derecha. Vemos la vertiente posterior, la vertiente anterior. ¿Listo? Y aquí es donde se va esta fosita o escotadura para la inserción de la fíbula. ¿En dirección de qué cosa? Acá de Chaput y acá de Forman. Nos vamos a la fíbula. Tenemos una norma ventral de la fíbula. Tenemos una norma, esta que tenemos aquí, que es más bien dorsal. Esta que tenemos acá, fíjense. Esta es una vista lateral de la fíbula. Ah, no, perdón. Esta es una vista lateral, vista medial. Ay, aquí me pegó una enredada. Discúlpenme, ya es un poquito la hora, está un poco tarde. Pero vamos a ponernos en orden nuevamente. Vamos a empezar por esta imagen que tenemos aquí. Vamos a empezar a ubicarnos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a reconocer que es la fíbula, porque es bastante delgado. Vamos a decir que esta es la carilla anterior de la fíbula. Y lo que nos interesa estudiar a continuación, pues es esta parte, el extremo más distal de la fíbula. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí al lado. Esta aquí que aparece, que es la letra F. Esto que tenemos aquí va a ser la cara posterior de la fíbula. Luego nos vamos a ir a esta, nuevamente, una visión, ¿cómo le podemos decir? A ver, esta es la parte más anterior, esta va a ser la parte más posterior, que no se alcanza a ver aquí, pero esta va a ser la parte donde, por ejemplo, en la región 13, la carilla articular maleolar, ¿sí? Y esta parte que es la que se encuentra más abajo, que va a ser el maleolo lateral, ¿listo? Maleolo lateral de la fíbula, la parte más baja. Por lo tanto, esta va a ser una vista medial y esta va a ser una vista lateral de la fíbula. Vamos a describir, a ver si nada, en esta imagen toca que escribirlo. En esta imagen anterior vamos a describir aquí desde medial hacia lateral, ¿listo? Vamos a describir lo siguiente. ¿Por qué vamos a decir que desde medial hacia lateral? Pues porque el maleolo lateral es lo que se encuentra más abajo. Vamos a encontrar aquí un primer tubérculo que va a ser el tubérculo de Wagstaff. Y vamos a encontrar acá otro tubérculo que se llama el tubérculo oscuro. Este tubérculo oscuro lo vamos a denominar así que porque al momento de verlo en una radiografía se ve más opaco. ¿Listo? Vamos a ver aquí la carilla articular que va a tener con la tibia en la parte más distal. Vemos acá la fosita maleolar, ya que lo estamos viendo como desde la parte más medial, o sea, desde medial lo estamos viendo como la parte interna, y este va a ser el borde inferior del maleolo lateral. Aquí vemos nuevamente el maleolo lateral visto desde una visión dorsal, y aquí tenemos el maleolo lateral visto desde lateral, y vemos aquí el margen anterior, y vemos que desde acá, desde esta zona 7, que es la zona posterior, aquí no se alcanzan a ver, pero van a venir surcos para los músculos fibulares corto y largo, que van a venir retromaleolares y se van a ir hacia la parte más anterior de pie, pero por la parte inferior, por el piso. ¿Listo? Muy bien. Vamos a tener aquí algunas radiografías de cómo se forma la mortaja tibiofibular. La mortaja tibiofibular es esta pinza que vemos aquí que se forma entre lo que es la tibia y lo que es la fíbula. Vamos a ver aquí cómo están atrapando el domo talar, ¿sí? Que es la parte de una especie de tróclea. Va a tener este hueso que hace parte del retropié, que ya lo vamos a entrar
a estudiar. Vemos una norma desde medial a lateral. Vemos acá la parte del tobillo, vemos aquí cómo está la tibia, que es la más gruesa, vemos la fíbula y vemos cómo están aquí atrapando al domo talar. Fíjense que es como una verdadera pinza, es una pinza prácticamente, por eso se llama la pinza maleolar o bimaleolar o la mortaja fibulotibial, ¿listo? O tibiofibular. Muy bien, nos adentramos ahora sí al esqueleto del pie, ¿listo? Vamos a entrar a estudiar y a dividirlo en tres compartimientos. Vamos a decir que tenemos un retropié que va a estar compuesto por este hueso que tenemos aquí, que es el talus o astrágalo. Vamos a tener este otro hueso, perdón, que se ve más acá hacia lateral, que va a ser el calcáneo, que es este mismo que vemos aquí, pero visto desde una norma dorsal. Esta es una norma superior y esta es una norma inferior, perdón. Este va a ser el hueso calcáneo, este que tenemos aquí. Estos dos van a formar el retropié, que es este que tenemos aquí, astrágalo o talar, y el calcáneo. Vámonos al medio pie, desde medial hacia lateral. Vamos a describir el hueso navicular o hueso escafoides, que es este que tenemos aquí, que se encuentra ventral al hueso talus, y este que está acá, que es el cuboides, por su forma, que parece un cubo, que va a estar articulando con el hueso calcáneo. También va a tener contacto con la cuña número 3, que es esta que tenemos aquí, o la cuña más lateral, cuña intermedia y cuña medial, o cuña 1, cuña 2, cuña 3. ¿Por qué? Porque están en relación con el metatarso 1, metatarsiano 2, metatarsiano 3. Y esta cuña 3 en su cara lateral va a estar articulando con la cara medial del hueso cuboides, la carilla articular para la cuña 3 del hueso cuboides que se encuentra en la cara medial del hueso cuboides. Ahí es como una especie de trabalenguas. No se olviden que tienen que practicarlo para aprenderse estas relaciones anatómicas. ¿Quién se encuentra medial a quién? Que si en una es la carilla medial, entonces la otra es la carilla lateral. E ir combinando este juego de palabras para así poder construir las diferentes relaciones anatómicas que tenemos a lo largo de todo el cuerpo. A medida que vayamos avanzando en el curso, este tipo de expresiones, como trabalenguas, que este se encuentra medial aquí y la carilla lateral se encuentra medial así, todas estas cosas, así como yo les mencionaba que la carilla medial del hueso cuboides va a tener la carilla articular para la cuña número 3 y la cuña número 3 va a tener en su cara lateral una carilla articular para articular con la carilla medial del hueso cuboides. Más o menos así estas relaciones anatómicas es a lo que nos vamos a ir acostumbrando a lo largo del curso. ¿Listo? Nuevamente, entonces vamos a decir que esto es lo que forma el medio pie. El medio pie entonces va a estar compuesto por el escafoides o navicular, cualquiera de los dos nombres es correcto, el hueso cuboides y las tres cuñas. Las cuñas que van a estar en relación con los metatarsos 1, 2 y 3 respectivamente, y el cuboides con el metatarso 4 y 5. Y vamos a decir que el antepié o anteropié pues va a estar compuesto por las falanges de los ortejos y los metatarsos. Vamos a decir que aquí en esta imagen, bueno, se ve un poquito borrosa, pero vamos a explicar los arcos que se van a formar en el pie. Vamos a decir que el pie se va a soportar en tres puntos, va a actuar como un verdadero trípode. Vamos a decir que se asenta en el talón, en su parte más posterior, se va a sentar en la base en la cabeza, perdón, del quinto metacarpiano y en la cabeza del primer metacarpiano. Entonces vamos a formar dos arcos longitudinales, un arco longitudinal lateral, que es este que estoy señalando aquí con el puntero, que va desde el talón hasta la cabeza del quinto metacarpiano, y un arco longitudinal medial que va también desde el talón hasta la base, hasta la cabeza del primer metacarpiano. Y vamos a tener uno arco transverso que se va a encontrar entre los metatarsianos. Acá me equivoqué. Desde la base, o sea, perdón, desde acá, desde el talón hasta la cabeza del metatarsiano número 1 se va a formar este arco longitudinal. No se olviden que en mano es metacarpianos y en el pie vamos a denominarlos como metatarsianos. Estos son los arcos que le van a permitir al pie amortiguar toda la fuerza que viene desde la parte superior del cuerpo. ¿Listo? Hasta aquí van a llegar la fuerza y se van a distribuir a lo largo de esto. En el caso de los pie plano,
este arco longitudinal medio no existe. Es por eso que la amortiguación del pie plano es mucho más mala, ¿no? Es más deficiente, no es tan eficiente como tenemos aquí, como es normal. Esto es lo normal. Si este arco longitudinal, alguno de estos arcos no se encuentra presente, no se encuentra bien formados, pues obviamente la estabilidad del pie se va a ver afectada. Vemos aquí nuevamente la clasificación, pero ya más dibujadito. Vemos aquí la mortaja tibiofibular, que está aquí atrapando como una verdadera pinza al domo talar. Vemos el talus aquí en su relación con el escafoides navicular. Vemos por lateral al calcáneo, articulando ahí con el cuboides, y el cuboides en su cara medial, articulando con la cara lateral de la cuña número 3. Alcanzamos a ver la cuña número 2 y la cuña número 1 no se alcanza a ver. Recuerden que acá tenemos retropié este amarillo y este naranja, tenemos el medio pie, este verde, las tres cuñas, más el cuboides, y el anteropié, que van a ser todos los metatarsos y las falanges. Vemos aquí una imagen muy linda de esta articulación. Vemos aquí el tobillo en su máxima expresión, vemos todos los ligamentos. Es para mencionar los elementos óseos que alcanzamos a ver. Vamos a ver acá en la zona virgen, aquí está la fíbula, entonces esta va a ser la parte más lateral, y aquí tenemos la tibia, entonces esta va a ser la parte más medial. Vamos a ver el maleolo medial, vamos a decir que aquí está Forman. ¿Recuerdan el tubérculo de Forman? Fíjense cómo hay un ligamento aquí presente que decíamos que iba a prestar inserción para ligamentos que van a permitir estabilizar esta articulación. Vemos aquí en el punto 1 que también está señalando el tercer maleolo o maleolo de Stott. Alcanzamos a ver aquí el calcáneo, ¿cierto? Vamos a ver partes del calcáneo que van a estar articulando aquí con el talus. Vamos a ver que el talus está para este lado, perdón. Aquí está el hueso calcáneo. Acá hacia este lado que está acá, fíjense, este ligamento que está aquí, que es de la parte fibular. Fíjense cómo se extiende desde el calcáneo al fibular, cómo se está estabilizando toda esta articulación. Todos esos puntos que mencionamos ahorita, esos tubérculos, son para inserción de estos ligamentos que van a estabilizar esta articulación. Vemos esta imagen aquí, alcanzamos a reconocer acá la tibia y alcanzamos a reconocer la fíbula, por lo tanto vamos a decir que esta es lateral y este es medial, ¿cierto? Vemos aquí el maleolo medial, vemos el maleolo lateral, alcanzamos a ver la chaput por aquí, alcanzamos a ver la muesca de Hartir, alcanzamos a ver por aquí a Wagstaff, por acá está el oscuro, ¿listo? Todas estas por aquí vienen los surcos que van a permitir que pasen los tendones de los fibulares que se van a insertar acá en la zona del pie. Vemos aquí el domo talar, alcanzamos a ver aquí el cuerpo del talus, vemos aquí parte del calcáneo que está articulando con el cuboides, vemos las tres cuñas, vemos aquí el navicular o escafoides, y alcanzamos a ver la base de los metatarsos 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Nos vamos a este hueso del retropié, que va a ser el hueso talus o hueso astrágalo. Vamos a ver aquí una carilla para la zona lateral y vamos a ver aquí una carilla para la zona medial, para los maleolos respectivamente. Acuérdense que esto llega como una verdadera pinza. Va a llegar aquí por lateral la fíbula con su maleolo lateral, y por acá va a llegar el maleolo medial de la tibia y van a formar una mortaja, y van a formar ¿para qué? Para que se puedan hacer los movimientos de dorsiflexión de pie, ¿no? Es como una verdadera tróclea esto que tenemos aquí, una tróclea para la tibia, que va a estar pendiente aquí. Vamos a ver dos vertientes, una vertiente lateral, una vertiente medial. Vamos a ver que la medial es mucho más prominente que esta vertiente lateral. Como tal, vamos a alcanzar a reconocer aquí una cabeza, que es la cabeza del astrágalo o la cabeza talar. Esta cabeza talar, ¿con quién va a estar articulando? Va a estar articulando con el hueso navicular. ¿Listo? Aquí la tenemos, la cabeza, y se encuentra en la parte más anterior, ¿no? En la parte anterior del hueso talar, que va a articular con la carilla posterior del hueso escafoides o navicular. Alcanzamos a ver el cuello, este que tenemos aquí, el cuellito, y vamos a ver aquí un surco, el surco talar, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que sirve
para dar paso a estructuras vasculares. Vamos a decir que este hueso es muy cartilaginoso, por lo tanto vamos a decir que su irrigación es bastante complicada. Es una irrigación que, por ejemplo, si hay una fractura de este hueso va a ser bastante complicada, ya que vamos a tener mucho cartílago, y es uno de los pocos músculos que no tiene inserciones. Imagínense, no tiene inserciones musculares. Vamos a tener una carilla posterior también en la parte más inferior y posterior para articular con el calcáneo. Vemos aquí, alcanzamos a reconocer la tróclea. Esta es una vista lateral, obviamente. Vamos a ver cómo su carilla lateral es mucho más prominente que su carilla medial. Fíjense aquí, muy bien. La carilla medial es muy diferente. Y vamos a decir que por aquí, por esta zona que se encuentra medial, vamos a encontrar un canal o un surco. Y este surco va a prestar paso para músculos que vienen del compartimiento posterior de la tibia. Vemos aquí nuevamente la carilla articular con el hueso navicular. Nos pasamos a estudiar este otro hueso que hace parte también del retropié, el hueso calcáneo. Este hueso calcáneo vamos a describirlo de la siguiente manera. Vamos a describirlo que aquí está posterior y que aquí está anterior. En la parte anterior va a tener una superficie articular para el hueso cuboides, ¿sí? Va a tener también articulación con el hueso talar, aquí en su parte superior, fíjense aquí, posterior, para la superficie posterior del hueso talus, o sea que aquí está la carilla posterior del hueso talar articulando con este hueso que está aquí, que es el calcáneo, con su carilla aquí presente, carilla anterior. Vamos a tener que, bueno, esto se va a ver mucho más claro aquí que tenemos esta imagen. Nuevamente tenemos aquí tres carillas. Bueno, la verdad es que son dos, una más posterior, ¿cierto? Vamos aquí este proceso medio, este que está aquí, que es el sustentaculum talis, este que tenemos aquí, que va a ser más medial, ¿listo? Y vamos a tener este que se encuentra aquí, que es más lateral. ¿Listo? Esta tróclea que tenemos en la superficie lateral, esta es una visión, una norma dorsal. Bajo esta tróclea van a estar pasando los tendones de la musculatura fibular. Estos dos músculos, fibular corto, fibular largo, van a estar pasando por dorsal a esta tróclea. Y esta que tenemos aquí, este sustentaculum talis, que es como un verdadero techito, va a prestarle soporte al talus. Fíjense, aquí tenemos presente que va a articular el talus, una carilla más anterior y más lateral, y acá tenemos una carilla más posterior y más interna, o una carilla posterior más medial. ¿Listo? Y entre estas dos carillas, entre esta que es más anterior y más lateral, y esta que es más posterior y más interna, se va a formar un canal o un surco. Y este es el surco o canal del tarso. ¿Listo? Por aquí va a estar pasando la estructura vascular que va a irrigar al hueso talus. El talus articula por encima, va a llegar aquí. Entonces al llegar aquí va a cerrar este surco y ahí ya se va a denominar canal del tarso. Nuevamente tenemos aquí el sustentaculum talis, la carilla articular para el talus, que la tenemos aquí, la carilla articular también. Esta es la parte posterior, esta es la parte anterior. Y aquí tenemos surco, este surco que tenemos aquí, que es por donde va a venir el hueso, o sea, perdón, los músculos flexores, que vienen también desde el compartimiento posterior de la pierna. Aquí vemos un proceso medial, como lo tenemos aquí, vemos un proceso lateral. Esta es una vista lateral, aquí tenemos lateral, aquí tenemos medial. Entonces, para entender estos huesos, lo que tenemos que hacer es ubicarnos como en una verdadera brújula, saber que este, por ejemplo, aquí está anterior, aquí está posterior. Ojo que me volví en diapositiva, aquí estoy en estos momentos en el hueso talar. Fíjense, aquí tenemos más lateral, más medial. Vamos a reconocer que la zona lateral del talus es mucho más prominente que la medial, como habíamos dicho. Fíjense aquí que es más pequeña, entonces ya sabemos este es medial. Acá tenemos la parte anterior porque es articular con el escafoides, con el navicular. Tenemos acá una parte más posterior, acá está el domo talar. Nos pasamos de hueso, nuevamente vemos un proceso lateral, vemos la carilla anterior, vemos acá la tuberosidad posterior del calcáneo, que forma lo que conocemos como el talón. ¿Listo?
Vemos acá la carilla posterior articular para el talus, la carilla articular anterior, y que entre estas dos, al momento de juntarlo con el talus, se va a formar un verdadero canal, el canal del tarso. El sustentáculum talis, que forma un verdadero techo, y algunas impresiones de tendones que están pasando que se dirigen hacia el pie. Este hueso que hace parte ya del medio pie, vamos a ver qué es el hueso cuboides. Vamos a ver que aquí se encuentra medial, acá se encuentra lateral, porque fíjense, tenemos aquí una carilla articular para el cuarto metatarso, una carilla articular para el quinto metatarso, por lo tanto nos vamos yendo desde medial hacia lateral. Tenemos aquí una articulación para, o sea, una carilla articular para la tercera cuña. ¿Listo? La cuña número 1 y la cuña número 2, como veíamos acá, está más bien relacionada con este hueso, que es este que está aquí. Fíjense, la cuña 3 también, lo que nos acordábamos. Fíjense, aquí, este, faceta para el navicular, acuérdense, el cuboides en su cara medial, o sea, como tenemos aquí el cuboides en su cara medial, está articulando con la carilla lateral de la tercera cuña, ¿listo? La tercera cuña es esta que tenemos aquí, ¿listo? La carilla lateral de la cuña 3 está articulando con la carilla medial del cuboides. Entonces, este que tenemos aquí es medial, aquí tenemos la del tercer, aquí tenemos la articulación con el navicular, aquí tenemos con la tercera cuña, aquí tenemos cuarta, quinta. ¿Listo? Esta carilla que vemos aquí del navicular es esta que tenemos acá presente. Fíjense, este es el navicular, el número 5, como articula en la parte más dorsal de este hueso cuboides, así como aparece aquí. Esta es la parte más dorsal de la cara medial, o sea que vamos a dividirlo aquí. Esta va a ser la carilla medial y esta va a ser la carilla anterior. ¿Listo? Vamos a ver esta aquí que es la tuberosidad para el calcáneo, o sea que esta es la carilla posterior, y aquí vemos cómo están pasando los surcos peroneales. Este surco peroneal también, como les venía diciendo, son paso de, o sea, son impresiones que dejan el paso de los diferentes músculos que se dirigen hacia el pie. Finalmente, aquí tenemos el talus, vemos aquí el domo talar, vemos como aquí la parte de la cabeza talar está articulando con la parte dorsal del hueso navicular, el hueso navicular que en su región más posterior está articulando con el cuboides, en la parte más posterior del cuboides, por la cara ya medial, en su parte más ventral el cuboides, también medial, ventromedial, va a estar articulando con la tercera cuña. En su carilla anterior, más lateral, va a estar articulando con el quinto metacarpiano, más medial está articulando con el cuarto metatarsiano, perdón, metatarsos, metatarsianos. Vamos a tener aquí la tercera cuña articulando con la base del tercer metatarsiano, la cuña 2 también articulando con la base del segundo metatarsiano y la primera cuña también respectivamente con la base del primer metatarsiano. Vemos radiografías de pie, alcanzamos a reconocer aquí la mortaja tibiofibular, alcanzamos a reconocer aquí, fíjense, aquí está lateral, aquí está medial, pie izquierdo, pie derecho, alcanzamos a reconocer aquí a quién estoy señalando, este huesito que está aquí, entonces va a ser el talus. Vamos a reconocer este con forma de navi, el hueso navicular, la cuña número 1, articulando aquí con el metatarso 1, la cuña número 2, la cuña número 3, el hueso cuboides, articulando en su parte más ventral con la cuña 3, en su parte más dorsal con el cuboides y en su parte posterior articulando con el calcáneo. Una visión lateral, vemos aquí la tibia, vemos el peroneo al fondo, vemos cómo están haciéndole la pinza al hueso astrágalo, vemos acá el calcar, alcanzamos a reconocer aquí un arco longitudinal, los arcos que van a estar los puntos de estabilización, fíjense aquí el talón, vemos acá la cabeza de los metatarsos, que son los que le entregan respectivamente primer y quinto metatarso, las cabezas, la estabilidad al pie. Alcanzamos a reconocer acá el cuboides, alcanzamos a reconocer aquí las cuñas, vemos los metatarsos, alcanzamos a reconocer aquí al escafoides y vemos por acá al talus. Una visión desde superior, esta es una vista desde lateral.
Vemos aquí una radiografía del segmento de la pierna. Fíjense, reconocemos aquí el lado medial por el maleolo medial de la tibia, el maleolo lateral de la fíbula. Alcanzamos a reconocer aquí un vértice, la cabeza, el cuello fibular. Alcanzamos a ver aquí cómo es una verdadera pinza. Fíjense la pinza que forma la tibia con la fíbula para atrapar el lomo talar y poder que el pie haga sus movimientos de flexo-extensión. Vemos aquí una radiografía de un niño, vemos que sus fémures son un poco más pequeños. Alcanzamos a reconocer su ángulo Q, que decíamos que venía desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la base de la rodilla. Decíamos que tenía que formar entre 12, obviamente en los niños pues van a cambiar, pero el promedio era de 12 grados en hombres, 15 grados en mujeres. Si analizamos aquí una radiografía de mujer, fíjense cómo la espina ilíaca, pues obviamente como su pelvis es mucho más ancha, desplaza un poquito más la epífisis proximal del fémur, por lo tanto este ángulo Q va a tender a aumentar. Y con eso damos por finalizado a la clase número 3 de extremidad inferior. Ya hemos visto la parte osteológica. En la siguiente clase vamos a ver toda la parte muscular. Entonces, la idea es que te repases todo lo que hemos visto ya en la parte osteológica para después ir combinando con las inserciones musculares, ya que, como te diste cuenta, en miembro superior combinamos mucho ambas partes, la parte osteológica y la parte muscular para explicar sus inserciones, sus funciones y esas cosas. Pero bueno, no hay maestro que no se haya formado a partir de la práctica, así que a intentar y no dejar de intentar. Que el que persevera alcanza y deseo de todo corazón que te vaya muy bien. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la clase número 4.